Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 2. El tema a tratar el día de hoy es el comportamiento del hormigón armado. Los integrantes del grupo somos Cedeño Muñoz, Evelyn María, Holguín Alay, Brian Josué, Kijie Chancay, Jordan Darío, Sumilima Tuba Boris Ariel y quien les está hablando, Díaz Gracia Dani Andrés. Con tema de la exposición, comportamiento del hormigón armado. Yo les voy a hablar sobre la definición del hormigón armado y un poco de su historia. El hormigón armado es un material de construcción que combina el hormigón y el acero. La estructura del hormigón proporciona la resistencia, mientras que el acero proporciona resistencia a la tracción. Esta combinación permite que el hormigón armado soporte cargas significativas y resistir tensiones que el hormigón solo no podría resistir. La historia y evolución del hormigón armado se remonta en el siglo XIX, en el año de 1824, donde se patenta el cemento Portland, que sería esencial para el desarrollo del hormigón moderno. En 1849, Joseph Monnier, un jardinero francés, utiliza varillas de hierro para la fabricación de jardineras, sentando desde ya las bases del hormigón armado. A finales del siglo XIX se comienza a realizar experimentos sistemáticos con el hormigón y el acero y se construyen las primeras estructuras importantes. A principios del siglo XX se lo establece el hormigón armado como un material de construcción estándar utilizado en edificios, puentes y otras infraestructuras significativas. En la actualidad se continúa con la investigación y mejora de la propiedad del hormigón armado, como son el uso de aditivos y nuevas técnicas de diseño. La importancia del hormigón armado en la construcción son que tiene versatilidad, es decir, que se puede moldear en diferentes formas y tamaños, lo que permite su uso en una amplia gama de estructuras. Su durabilidad, que resiste condiciones climáticas adversas y el paso del tiempo, lo que lo hace ideal para construcciones permanentes. Nos da una eficiencia económica que, aunque el coste inicial puede ser alto, su durabilidad y bajo mantenimiento a largo plazo hace que se convierta en una opción rentable. Su resistencia es que combina la resistencia a compresión del hormigón con la resistencia a tracción del acero, permitiendo estructuras más seguras y estables. Y su sostenibilidad, porque se están desarrollando año tras año hormigones armados más sostenibles que utilizan materiales reciclables y técnicas de construcción más ecológicas. Y por último, los objetivos del estudio del comportamiento del hormigón armado son entender la mecánica, estudiar cómo se comporta el hormigón armado bajo diferentes tipos de cargas y condiciones ambientales, optimizar sus diseños, mejorar la durabilidad e investigar cómo diferentes factores afectan a la vida útil del hormigón armado y cómo se puede mejorar su resistencia a la corrosión y otras degradaciones. La adaptación a nuevas tecnologías, se valora el impacto de nuevas tecnologías y materiales en el rendimiento del hormigón armado y su seguridad estructural. Asegurarnos de que las estructuras construidas con hormigón armado sean seguras y cumplan con los códigos de construcción. Hola con todos, les voy a hablar sobre las propiedades físicas del hormigón. El hormigón tiene una densidad. La densidad del hormigón es aproximadamente de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, aunque puede variar según los materiales y aditivos utilizados. Tiene porosidad. La cantidad y tamaño de los poros en el hormigón afecta a su durabilidad y resistencia. También tiene conductividad térmica. Propiedades mecánicas del hormigón. Resistencia a la compresión. Esta es la capacidad del hormigón para resistir cargas que intentan reducir su tamaño. Se mide en megapascales. Resistencia a la tracción. El hormigón tiene una resistencia a la tracción mucho menor comparada con su resistencia a la compresión, generalmente entre un 10 y un 15% de su resistencia a la compresión. Tiene modulación elástica. Este es un indicador de la rigidez del hormigón y se mide en el módulo de elasticidad. Contracción y fluencia. El hormigón se contrae al secarse y puede continuar deformándose lentamente bajo carga constante debido a la fluencia. Ductilidad. Aunque el hormigón no es inherentemente dúctil, su comportamiento puede mejorarse con el uso de refuerzos como fibras o acero para absorber deformaciones sin fracturarse. Acero de refuerzo. De las principales características del acero reforzado se encuentra la gran resistencia del material, que ayuda a reforzar las estructuras y garantizar la seguridad de la construcción incluso al paso del tiempo. Respuesta sísmica ideal. El acero reforzado
Es una de las mejores por su ductilidad, rigidez, amortiguamiento y absorción de energía, reducción de costos y tiempos. Como los aceros de refuerzo se pueden diseñar y prefabricar a las medidas específicas que se requieren en el proyecto, ayuda a minimizar los tiempos al llevar a cabo el montaje estructural. Adherencia. El acero de refuerzo presenta una excelente adherencia con el concreto, gracias a los diferentes diseños, lo que garantiza que se una firmemente al material de construcción. Una facilidad de instalación. El acero de refuerzo se puede cortar, doblar y unir fácilmente, lo que simplifica su instalación. Tipos de hormigón utilizados en la construcción. Tenemos el hormigón en masa, el hormigón ciclópeo, el hormigón celular, el hormigón estructural, el hormigón armado y los hormigones especiales. Dentro de los hormigones especiales podemos encontrar varios tipos, como el hormigón de baja densidad, el hormigón autocompactante, el hormigón de alta resistencia o el hormigón reforzado con fibras. Relación entre las propiedades del hormigón y del acero en el comportamiento del hormigón armado. La resistencia a la compresión y tracción. El hormigón es excelente para resistir fuerzas de compresión debido a su alta resistencia a la compresión, pero tiene una resistencia a la tracción relativamente baja. En cambio, el acero tiene una alta resistencia a la tracción y es muy dúctil. En una estructura de hormigón armado, el hormigón soporta las fuerzas de compresión mientras que el acero de refuerzo se encarga de las fuerzas de tracción. Adhesión y compatibilidad térmica. Ambos materiales tienen coeficientes de expansión térmica similares, lo que significa que se expande y contrae de manera uniforme con los cambios de temperatura. Esto minimiza las tensiones internas en la estructura debido a las variaciones térmicas, distribución de tensiones. En una estructura de hormigón armado, las barras de acero están posicionadas estratégicamente para soportar las fuerzas de tracción donde se esperen. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el comportamiento bajo cargas estáticas. Esto se refiere a la respuesta a un material o una estructura cuando está sometido a fuerza constante y no variable en el tiempo. Te voy a mostrar tres tipos de carga estática, que sería la carga axial, carga transversal y carga torsional. La axial es la fuerza que actúa en la dirección longitudinal de una estructura. La carga transversal es la fuerza que actúa perpendicularmente a la dirección longitudinal. Y la carga torsional es la fuerza que carga torsión y rotación. También tenemos el comportamiento del hormigón armado bajo cargas de compresión. Eso se dice que el hormigón resiste la carga inicialmente, pero a medidas que aumenta la carga, el hormigón comienza a deformarse y a mostrar grietas. Se dice que el acero de refuerzo ayuda a resistir la carga y a reducir la deformación del hormigón. Por eso la relación entre el hormigón y el acero de refuerzo es fundamental, ya que el acero ayuda a absorber las tensiones de tracción que se desarrollan en el hormigón. Tenemos también el comportamiento del hormigón armado bajo carga-tracción. El hormigón es débil en tracción, por lo que el acero de refuerzo es fundamental eh, para la carga, para resistir la carga. También se dice que el acero de refuerzo absorbe las tensiones de tracción y ayuda a mantener la integridad del elemento estructural. Por eso la distribución y cantidad de acero de refuerzo son críticas para resistir la carga de tracción. Eh, Tenemos el análisis de la interacción entre el hormigón y el acero de refuerzo. La interacción del hormigón y el acero de refuerzo es fundamental para el comportamiento del elemento estructural. O sea, tenemos tres: la adherencia, la compatibilidad y la relación hormigón-acero. La adherencia entre el hormigón y el acero de refuerzo es crucial para transferir las tensiones entre ambos materiales. La compatibilidad entre el hormigón y el acero de refuerzo es importante para evitar la corrosión y asegurar la durabilidad. Y la relación hormigón-acero entre la cantidad de hormigón y acero de refuerzo afecta la resistencia y la rigidez del elemento estructural.
Gracias. Comportamiento bajo cargas dinámicas y fatiga. En los últimos años las cargas dinámicas como explosiones o choques han atraído especial atención. Está asociado con eventos accidentales e intencionales donde las estructuras están sujetas a acciones extremas, no convencionales. Cuando un material se carga con una velocidad de deformación superior, cambian tanto las propiedades elásticas como las inelásticas. Por otro lado, para el régimen de compresión, el comportamiento del concreto muestra una importante sensibilidad al confinamiento, donde se observa un aumento en la resistencia máxima a medida que aumenta la presión. Comportamiento del hormigón armado bajo cargas dinámicas. El comportamiento del hormigón por cargas dinámicas, como las producidas por sismos o impactos, es complejo y depende de varios factores. Por ejemplo, las cargas sísmicas están lo que es terremotos y vientos, y las cargas de impacto lo que es golpes y colisiones. Análisis de la fatiga del hormigón armado bajo cargas cíclicas. El deterioro progresivo del material debido a la aplicación repetida de carga. Esto puede llevar a una reducción en la resistencia y la rigidez del hormigón. Estas cargas cíclicas suelen ser por cargas de flexión, compresión y torsión, cargas que producen el agrietamiento y el desarrollo de microfisuras del hormigón. Efectos de la frecuencia y la amplitud de las cargas en el comportamiento del elemento estructural. La frecuencia alta de las cargas puede causar fatiga en los materiales, como también la amplitud alta causa deformaciones plásticas en los mismos, lo que puede llevar a una reducción en la resistencia y la rigidez del elemento estructural y deterioro acelerado de los materiales, especialmente en los casos que se producen cargas cíclicas. Ejemplo de aplicaciones en estructuras sometidas a cargas dinámicas. En esto tenemos los puentes que están sometidos a cargas dinámicas debido al tráfico, al viento y terremotos, en los edificios altos por vientos y terremotos, en las plataformas petroleras por las olas y corrientes, mientras que en los aeropuertos por el tráfico aéreo y viento, y en las estructuras de almacenamiento, que serían los silos y tanques, están sometidos a carga dinámica por la vibración y movimiento de los materiales almacenados. Factores que afectan a la durabilidad del hormigón. El hormigón es el material más empleado en la construcción de infraestructuras debido a su resistencia y a su versatilidad. Sin embargo, podemos garantizar que estas estructuras se mantengan funcionales durante las décadas que se espera que duren, como se puede ver en las imágenes. Tenemos que es la durabilidad del hormigón. Esto se refiere a la capacidad para resistir las condiciones ambientales adversas, así como diversos tipos de ataques físicos, químicos y biológicos. En las acciones físicas, por ejemplo, el agua puede penetrar en el hormigón, y si esta hiela dará lugar a tensiones que podrán destruirlo. En lo que son los ataques químicos, en esto dependerá mucho de su resistencia, ya que presenta que el hormigón depende de su permeabilidad y de la distribución del tamaño de sus poros. Tenemos lo que son las fisuras en el hormigón armado y la corrosión. En las fisuras en el hormigón armado, esto pasa mucho cuando no hay un buen mantenimiento. Un aspecto negativo del hormigón es su propensión a generar fisuras atribuibles a su baja resistencia. Cabe mencionar que en general las fisuras con una amplitud menor de 0,05 milímetros y aquellas que oscilan entre 0,1 y 0,2 milímetros que no representan un riesgo considerable de corrosión para las armaduras de estructuras de hormigón, a menos que estén expuestas a un entorno agresivo. En lo que es la corrosión, el hormigón armado se produce mediante mecanismos electroquímicos o galvánicos.
Tenemos las técnicas de mantenimiento y reparación de hormigón armado. El mantenimiento y la reparación de estructuras del hormigón son aspectos cruciales para garantizar su funcionalidad a largo plazo. Por ejemplo, tenemos la corrosión del acero de refuerzo, el ataque químico, la carga excesiva, defectos de construcción. Tenemos lo que es la importancia de la inspección del monitoreo en la extensión de la vida útil del elemento estructural. Tenemos la identificación temprana de problemas, que esta es la que se va a encargar de facilitar la detección de daños como fisuras, corrosión o fatiga en sus primeras etapas. Tenemos el ahorro en costos a largo plazo, que esto es corregir problemas menores en mucho más barato que realizar reparaciones mayores o reemplazo completo de estructuras. Tenemos también lo que son la garantía de seguridad estructural, que esta asegura que la estructura se mantenga, sus estándares se mantengan con mucha seguridad, evitando colapsos que puedan poner en peligro la vida de las personas y los bienes. Tenemos los cumplimientos de normativa, que estas son las leyes y normativas de construcción. Exigen inspecciones periódicas para asegurar que las estructuras se mantengan seguras y funcionen a largo plazo. Como conclusión, el hormigón armado combina la resistencia de la comprensión del hormigón. Su diseño permite estructuras seguras, económicas y de larga vida, aunque es clave avanzar hacia soluciones más sostenibles para reducir su impacto ambiental. Muchas gracias.